No importa, dame a mí la película. Sí, doctor Bauer, parece que está bastante enfermo. Él es una víctima de 18 años que sufrió un accidente de tránsito. No tenía el cinturón de... Buenas noches. Doctor Ortega, muy buenas noches. Señores alumnos, muy buenas Giovanni, noches. ¿cómo estás? Giovanni, voy a Bien, ver si puedo compartir no sé si me da oportunidad para ver un video que no sé si se hará no, muy largo esto. perfecto. Entonces, pues sí, ¿qué es lo que nos está llegando? ¿Se ve eso? ¿Se ve eso, Giovanni? Solo, buenas noches, ¿cómo está? Se ve su carpeta escritorio, doc. No se ve video. Ah, no se ve el video. No sé cómo compartirlo. Ya lo intentamos. Ah, pero compártalo nomás No, es que no me sale en el poniéndole play. escritorio eso. No me sale el video. No sé por qué. Ah, Ah, de ya lo repente tengo, ya lo descargamos el tengo, ya lo escritorio. tengo. Ya. Si hay tiempo podemos compartirlo. Ya, entonces podemos empezar, creo. Son 8:04, un minuto más y empezamos. Ya, perfecto. Un minuto más y empezamos. Dame cualquier cosa. Muy bien, buenas noches. Vamos a empezar ahora
la clase que corresponde al día de hoy es el manejo inicial en el trauma múltiple, que también conocen como politraumatizado, manejo del politrauma también. Y vamos a empezar. El trauma aparece en el mundo desde que aparece el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, vean ustedes este huaco de la cultura mochica Perú, del norte del país, donde vemos a un paisano sin un pie. O sea, hubo un trauma ahí y seguramente hubo necesidad de amputarle el pie. Él se ayuda con un bastón. O sea, existe el trauma desde hace mucho tiempo, desde la misma existencia del hombre. Actualmente, ¿cuál es la principal fuente de pacientes traumatizados o politraumatizados, como quieran llamarlo? Son los accidentes de tránsito, ¿no? Basta con escuchar un noticiero todos los días. Antes eran los accidentes, ahora son las muertes por asaltos, etcétera, etcétera, pero en trauma sigue siendo lo más frecuente los accidentes de tránsito. El trauma lo dividimos, el sistema de manejo del trauma lo dividimos en dos sistemas, prehospitalario y poshospital, o intrahospitalario o hospitalario simplemente. En el sistema prehospitalario, es decir, el traslado de la víctima, del paciente lesionado, desde el sitio donde se originó esta lesión hasta el hospital, le llamamos prehospitalario. Y el concepto es claro, llevarlo a la institución apropiada más cercana, en ese orden, apropiada y más cercana. Por supuesto, esto significa movilizar una serie de recursos, ¿no? Cuando digo recursos, no solamente es recursos humanos, sino sobre todo lo más difícil en este país, los recursos financieros. Tiene que existir una guía para el transporte y protocolo. Por ejemplo, en nuestro país, quienes mantienen esto muy bien son los bomberos, la compañía de bomberos. También hay sistemas particulares. Tiene que haber una buena comunicación radial. Ahora todo lo hacemos por celular. Nos ha ayudado eso, ¿no? Y tiene que haber una revisión sistemática y periódica de este protocolo que se aplica en el prehospitalario. Cuando el paciente llega al hospital, llega a la emergencia, hablamos del sistema hospitalario. Y ahí también tiene que haber una planificación, entender que este es un trabajo en equipo, que significa que tenemos que entrenar en forma adecuada, capacitar adecuadamente a todo nuestro personal. Es no solamente médicos y especialistas, sino que enfermeras, técnicos, tecnólogos en laboratorio, en rayos X, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y cuando estemos en un hospital o en una posta médica que no tenga la capacidad para poder resolver todos los problemas del paciente, ya tiene que haber convenios de transferencia previamente establecidas. Esta es una sala de shock trauma, que es donde llegan los pacientes más delicados. ¿De acuerdo? Qué bonita sala. Ojalá esta sala estuviera en todos los hospitales. Ojalá que tuviera en todas las postas. Ya déjenme soñar, por lo menos. ¿No? No es así, ¿no es cierto? En algunos hospitales puede haber algo parecido, pero lo que les quiero demostrar en esta clase es el manejo del paciente traumatizado, y lo que necesitamos son muy pocas cosas. Nuestras manitos, nuestro cerebrito, y que tengan conexión ese cerebrito con esa manito. ¿De acuerdo? Que si tenemos las cosas, enhorabuena. Si no las tenemos, tenemos que tener un paquete básico que vamos a mencionar en los siguientes minutos. Antes, una introducción. ¿Cómo nace la necesidad de que se tenga un manejo especial sobre el trauma? Cuando uno habla de trauma, lo primero que piensa es en traumatología. Y por favor, quítense esa tonta idea. El traumatólogo, ¿sabe cómo se llama el traumatólogo que nosotros llamamos? Él es cirujano ortopedista y traumatólogo.
nos quedamos con lo final, pero ellos son ortopedistas básicamente. ¿Sí? El trauma es sinónimo de lesión. Y fíjense lo que pasa en países adelantados. El trauma es la principal causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida. ¿Esto pasa en el Perú? No, porque la primera causa de muerte en las primeras 4 décadas de la vida siguen siendo las enfermedades infecciosas a nivel infantil, ¿no es cierto? A los primeros años de vida o meses de vida. ¿Sí? En nuestro medio ocupa entre el cuarto y quinto, ahí a veces cuarto, a veces quinto. ¿Sí? Fíjense lo que significa en Estados Unidos. 150.000 americanos se mueren por año, lo que significa que cada 5 minutos se muere un paciente por causa de Oye, este muerte. doctor siempre, todos los miércoles. Por favor, su micrófono, pues. Por favor. Si no me respetan a mí, respeten a sus compañeros. Esto le significa a los americanos la friolera de 400.000 millones de dólares. Cuando a los gringos les tocas los billetes verdes, se vuelven histéricos, como debe ser, creo yo, ¿no? Por eso ellos le llamaron, a los finales de los 90, le llamaron la epidemia silenciosa, porque nadie le daba bola al trauma. Lo miraban por el hombro, debajo del hombro, ¿no? Se gasta una gran cantidad de dinero. En Lima, ¿qué pasa? Una revisión que hice ya hace varios años, esto debe haber aumentado lamentablemente, solamente en Lima 4 a 5 muertes por día y a nivel nacional 9 muertes solo por accidente de tránsito. Ya no hablo de violencia con armas de fuego, incendios, desastres naturales, no hablo de eso. O sea que esto debe haber aumentado, lo que significa que hay una gran cantidad de muertes. Y lo que es peor, por cada muerte hay 3 pacientes que quedan incapacitados permanentemente, lo que significa un gasto económico en atender a ese paciente. Primero es joven, ya no va a producir económicamente. Tenemos que destinar recursos para la rehabilitación, para su cuidado, la familia tiene que preocuparse. Todo eso tenemos que traducirlo en pérdida monetaria, inversión que se hace para tener a un paciente recuperándose. Lo que yo les voy a hablar ahora es de un curso, protocolo, guía, llámenlo como ustedes quieran. Es el ATLS por las siglas en inglés de Advanced Trauma Life Support. Es un programa que ha demostrado su utilidad y necesidad para el manejo del paciente con trauma y que ha ayudado a que todos hablemos el mismo lenguaje, estandaricemos el mismo manejo en los pacientes. Esto es el curso ATLS. El curso ATLS es el curso que dicta el Colegio Americano de Cirujanos, American College of Surgeons, ¿no? En el Perú lo dicta el Comité Peruano de Trauma del American College of Surgeons. Es una marca registrada, pero el contenido es libre, ¿sí? Usted debe, no, iba a decir puede, no, usted debe conocer esto para que tenga un manejo adecuado del paciente traumatizado. Cuando los pacientes se mueren por trauma, se mueren en 3 momentos, en 3 ondas. La llamada muerte inmediata, muerte temprana y muerte tardía. La muerte inmediata es la que sobreviene en los primeros minutos después del accidente. Rápidamente se muere el paciente. La muerte temprana es la que sucede 1 hora después de sucedido la lesión. Puede ser horas después también, ¿no? Por eso los americanos le llamaron el Golden Hour, la hora dorada a esta hora, ¿no? Ocurre entre los primeros minutos y algunas horas de producido el accidente. Y las muertes tardías, cuando la muerte sobreviene varios días o semanas después del traumatismo. Analicemos una por una. La muerte inmediata, ¿por qué se producen? Atención, ¿por qué se producen?
laceraciones cerebrales, laceraciones del tronco cerebral, lesiones de la médula espinal alta, lesiones cardíacas o ruptura de aorta y grandes vasos. Ahí el paciente se va a morir casi inmediatamente. Aquí casi nada podemos hacer, salvo que tengamos un helicóptero que lo agarre al paciente y lo lleve al hospital en menos de 15 minutos. Algo se podría intentar. Intentar, digo, ¿ah? ¿De acuerdo? Esas son las muertes inmediatas. Las muertes en la llamada muerte temprana o en la hora dorada, ¿por qué se producen? A nivel de cabeza, hematoma subdural o epidural. A nivel torácico, hemotórax masivo, neumotórax a tensión. Lesión de víscera sólida, vaso, hígado. Y fracturas mayores a nivel de la pelvis y fémur. Por estas razones se muere un paciente. La diferencia con el grupo anterior es que acá sí nos da tiempo para poder intervenir. Y este curso, guía, protocolo que se llama ATLS, tiene incidencia sobre esto. Yo soy súper exagerado, pero yo digo, si un paciente que tiene estas condiciones que hemos mencionado se muere en emergencia, es porque los médicos, no solamente los médicos, sino el sistema no está funcionando. Y en este país los médicos somos los líderes del sistema sanitario. Si no están preparados los médicos, ¿qué vas a pedirle al resto? Entonces, tenemos que estar preparados. Tienen que conocer esto ustedes. ¿De acuerdo? Ojalá que se lleven algo de esto. No pierdo nunca las esperanzas. Y la tercera onda o momento es la muerte tardía, que se da días o semanas después. Entran en disfunción orgánica múltiple, sepsis y muerte. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el porcentaje de presentaciones? El 50% son muertes inmediatas. Poco o nada podemos hacer. El segundo momento, las muertes tempranas, 30%. Otra vez repito, acá está el impacto de la TLS. Y 20% en muertes tardías. A ver, ¿no está acá el concepto? No está acá. Bueno, les voy a contar. Les voy a contar una pequeña historia. James Snyder, un ortopedista de Nebraska, ¿no? Así como algunos de ustedes, su padre toma su auto y se va a Cieneguilla o se va a Asia, pues, ¿no? Para pasar el día o 2 días. Este doctor tomó su avioneta y su familia la acompañó, su esposa y sus 4 hijos. Pasaron el fin de semana, no sé cuántos días en California, y se regresaron en su avión a su ciudad. En el regreso, el avión sufre una avería y cae. Se accidenta el avión. La esposa muere inmediatamente. Ya sabemos por qué se murió, ¿no? Algunas de las causas que hemos mencionado. 2 de sus hijos sufren lesiones más o menos moderadas a severas. Él se logra comunicar por radio para que lo auxilien. Él espera que venga el equipo a rescatarlo. Lo rescatan. Él acompaña a los 2 hijos al hospital que lo llevan, ¿no? Y él vio que el manejo, siendo los 2 casos muy parecidos, tuvieron manejos diferentes. Es más, él escribió al colegio americano y les dijo, si yo hubiera tenido los recursos en el sitio del accidente, yo hubiera dado una mejor atención que la que recibieron sus hijos en el centro hospitalario. Una cachetada al sistema de salud americano, ¿no? Entonces, esto motivó lo que ya se estaba incubando, lo que es este curso, protocolo, guía, y se reforzó, ¿no? Y nace un nuevo concepto, el concepto del curso ATLS. Es el enfoque ABCDE para la evaluación y manejo del paciente. Ya sé que ustedes han escuchado muchos ACLS, pre-ATLS y no sé qué otras cosas más. Todas las cosas buenas se imitan. El curso ATLS fue el pionero en esto.
y se manejó el concepto de prioridades. ¿Cuál era el concepto? Oiga, si yo tengo un paciente traumatizado, ¿la prioridad cuál es? Que no se muere ese paciente. Muy bien, ¿cuáles son las causas que matan primero? Y yo siempre pongo este ejemplo. Si yo puedo poner 4 animalitos, no voy a mencionar qué animalito para no herir susceptibilidades. Al primer animalito lo cuelgo así al estilo del viejo oeste, ¿sí? Al segundo le clavo un estilete en el pulmón derecho y le hago un neumotórax a tensión. El tercero le clavo un bisturí a nivel del hígado y lo hago sangrar. Y al cuarto soy capaz de hacerle un hematoma subdural. La pregunta es, ¿cuál de estos animalitos se muere primero? El ahorcado, porque se obstruye la vía aérea y se muere más rápido. ¿Quién se muere después? El que tiene el problema respiratorio. No va a haber oxígeno que llegue a la sangre. ¿Quién se muere en tercer lugar? El que tiene la hemorragia interna por la lesión de ese bisturí que clavamos en el hígado. Se muere de hipovolemia. ¿Y quién se muere al último? El que tiene el hematoma subdural, el que tiene la disfunción neurológica. Y así nace el concepto de ABC. No es importante tener el diagnóstico definitivo, repito. ¿Cuál es lo más importante? Que no se muere ese paciente. El tiempo es esencial y el colegio nos incide, nos mete así, nos taladra en el cerebrito, no agregue daño adicional. No agregue daño adicional. ¿De acuerdo? Y el concepto del famoso ABC, ¿qué significa? A es vía aérea permeable con control de la columna cervical. ¿Y qué es control de la columna cervical? Inmovilizar la columna cervical. ¿Qué cosa es B? Que el aire llegue al nivel del al alveolo pulmonar para que haya un intercambio alveolo capilar de oxígeno y CO2. Respiración y ventilación. ¿Qué cosa es C? Evaluar el estado circulatorio del paciente. Y si hay una hemorragia, controlar esta hemorragia. ¿Qué cosa es D? Es buscar si hay una disfunción neurológica. Evaluar el estado neurológico del paciente. Y por último, agregamos la letra E, que es exponer al paciente, desvestir al paciente. ¿Sí? Pero, y acá viene el gran pero, oiga, el colegio nos dice, tenga en cuenta el medio ambiente. Yo en vez de poner medio ambiente le pondría evite la hipotermia, piense en la hipotermia, evite la hipotermia, como vamos a ver la importancia que tiene en los siguientes minutos. Este es el algoritmo del manejo del paciente traumatizado. Viene la lesión, el paciente con la lesión, se hace la revisión primaria y la reanimación, luego se hace la revisión secundaria, se optimiza el estado del paciente, si es necesario se le traslada o se queda en el mismo centro hospitalario. Durante este algoritmo encontramos la reevaluación permanente que se va a hacer en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Vamos a ir explicando estos pasos poco a poco, así que esto. Entonces, hay varias fases: revisión primaria, reanimación, revisión secundaria y traslado si fuera necesario. Atención, la revisión primaria y la reanimación son fases simultáneas. Repito, son fases simultáneas, que las estamos dividiendo para efectos docentes didácticos, pero en la realidad se entrecruzan, son simultáneos. Entonces empecemos con la revisión primaria. En la revisión primaria hacemos nuestro famoso ABCDE. A, control de la vía aérea, vía aérea permeable con control de la columna cervical. Ya dije, control es inmovilizar la columna cervical. B es respiración y ventilación.
C es evaluar el estado circulatorio, D es buscar si hay déficit neurológico y E es exponer al paciente y cuidar el medio ambiente de la hipotermia. Empecemos con A. La vía aérea con control de la columna cervical. ¿Cuándo sospecho yo que hay lesión de columna cervical? En todo paciente con trauma múltiple. En todo paciente con trauma múltiple. Todo paciente con inconsciencia. Hasta que se demuestre lo contrario, tiene lesión de columna cervical. ¿Sí? O cuando tenga un trauma único por encima de la clavícula. ¿Cuál es la mejor manera de evaluar la vía aérea? Simple. Señora, ¿qué pasó? Ah, doctor, se me cruzó un árbol. Si habla es porque tiene la vía aérea permeable. ¿No? Si me dice algo coherente, es porque le está llegando buena cantidad de oxígeno al cerebro. ¿Ah? ¿De acuerdo? Entonces, con una pregunta simple yo hacemos. La mayoría de este manejo se hace en pacientes inconscientes. Esta es la manera que yo voy a evaluar la vía aérea. Viene con un collarín, viene con una inmovilización del cuello, ¿sí? Se quita, alguien mantiene la alineación de la columna cervical, la cabeza, con el resto de la columna vertebral. Vamos a ampliar esto, no se preocupen si no entienden algo. Si la vía aérea está permeable, hay buen pasaje de oxígeno que llega a la tráquea, a los bronquios y a los bronquiolos y al alveolo, yo voy a evaluar la respiración y ventilación. Y hago mi examen semiológico. ¿Se acuerdan del curso de semiología? Inspección, palpación, percusión, auscultación. Con ese, con esa, con ese examen semiológico, yo puedo diagnosticar si el paciente tiene un neumotórax. Atención, fíjense en este paciente se ve el neumotórax izquierdo, se ve el hemitórax izquierdo ocupado por una opacidad diferente al lado derecho, es aire, que ha colapsado el pulmón, y fíjate, el mediastino, ¿dónde está? Está en el centro. El corazón, normalmente está hasta acá, está hacia el lado izquierdo, lo está empujando y está produciendo un neumotórax. Atención, si usted no hace algo, se muere este paciente. Acá tienen otro neumotórax, fíjense, neumotórax acá y la flecha roja indica el muñón del parénquima pulmonar colapsado, que ya no funciona. Acá hay un derrame pericárdico por un trauma cardíaco. Acá ¿qué les llama la atención en esta placa? Un mediastino ancho. No se ve el callado aórtico. Si yo tengo un mediastino ancho y no veo el callado aórtico, ¿qué debo pensar? Lesión de aorta. Lesión de aorta. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es C? Evaluar el estado circulatorio con control de la hemorragia. A ver, si uno está solo, este cuadro te puede ayudar. Si yo le palpo pulso en la carótida, ese paciente tiene 6 o más, 60 milímetros de mercurio o más. Si tiene la femoral, 70. Si tiene la radial, 80. ¿De acuerdo? En C evalúo esos signos vitales. Voy a evaluar presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, entre otras cosas. En D, ¿qué voy a evaluar? Voy a buscar si hay déficit neurológico. Y el déficit neurológico evalúo principalmente dos parámetros: nivel de conciencia y pupilas. Nivel de conciencia, utilizo la escala de coma de Glasgow, que ustedes ya la conocen, que evalúa 3 respuestas: verbal, ocular y motora. Hay una tablita que yo no pretendo que ustedes se la aprendan de memoria, ¿no? Pero que tengan el concepto de que, ¿por qué es importante la escala de coma de Glasgow?
porque si yo tengo 8 o menos de 8, el paciente está en coma. Y el otro parámetro que uso son las pupilas. Las pupilas son isocóricas, reaccionan bien a la luz. Si yo encuentro una midriasis en un lado y la otra pupila normal, ¿qué debo pensar? Que hay una lesión que ocupa espacio en la cavidad intracraneal. Ya estoy llamando al neurocirujano. ¿De acuerdo? Y es exponer completamente al paciente y cuidarnos del medio ambiente, protegernos de la hipotermia. Yo sé que alguno de ustedes dirá hipotermia, pero ahora que hay cambio climático y todo eso, hipotermia existe en las partes más cálidas que hay en el mundo, hay hipotermia. ¿Sí? Cuando un paciente sangra, por la sangre pierde calor. ¿Sí? Cuando llega al hospital, ¿qué se le pone? Se le pone soluciones a temperatura ambiente, que es menor que la temperatura nuestra. Baja nuestra temperatura. Y si necesita sangre, ¿cómo le pasamos la sangre? Heladita. O sea que hay hipotermia. Existe la hipotermia y tenemos que protegernos de la hipotermia. ¿De acuerdo? Entonces, hablemos ahora de la reanimación. Repito, la reanimación es simultánea con la revisión primaria. ¿Cuál es el concepto, el paradigma? El paradigma es el siguiente. Toda lesión que pone en peligro la vida del paciente en forma inmediata, al ser diagnosticada, al ser detectada, al ser identificada, durante nuestra secuencia A, B, C, D, E, es tratada inmediatamente. ¿Sí? Es decir, si yo encuentro que en A hay obstrucción de la vía aérea, yo tengo que solucionar la vía aérea, no me puedo pasar a B ni a C, tengo que solucionar la vía aérea, A. Si yo encuentro un problema en B, soluciono el B antes de pasar a C. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. ¿De acuerdo? Aquí vamos a tomar 2 radiografías, tórax y pelvis, la columna cervical la dejamos para la revisión secundaria, pero al final esto en la práctica se toma todo al mismo tiempo. En A, yo evalúo la vía aérea, ya dijimos, mejor manera de evaluar, ¿cómo está, señor? Estoy bien, doctor, me duele acá, ya, esa está la vía aérea permeable. Pero cuando está inconsciente, no puedo hacer esa pregunta, ¿no es cierto? Entonces, yo trato de liberar la vía aérea, asumo que hay problema en la vía aérea, levanto la mandíbula. Al levantar la mandíbula, levanto la base de la lengua. Levanto la base de la lengua. La causa más frecuente de obstrucción de la vía aérea es que la lengua cae hacia atrás y obstruye la vía aérea y produce que no llegue el aire a los campos pulmonares. ¿De acuerdo? Entonces levanto la mandíbula. Aspiro secreciones con una cánula rígida. ¿No? Si hay cuerpos extraños, prótesis dentales, dientes, huesos, los retiro, los aspiro, y durante todo ese momento, todo ese manejo que hago yo, mantengo inmovilizada la columna cervical. Ya vimos cómo alguien te va a ayudar para eso. ¿Sí? Acá. Fíjense, yo estoy solo, nadie me ayuda. Con esta mano en la frente mantengo alineada la columna cervical y levanto el mentón, la mandíbula a nivel del mentón, estoy levantando la mandíbula. Si tengo alguien que me ayude, acá debería haber alguien que nos ayude manteniendo la alineación de la columna cervical, levanto los ángulos mandibulares. Fíjense que levanto el mentón, levanto los ángulos mandibulares. No estoy diciendo hiperextensión de la cabeza. La hiperextensión de la cabeza está prohibida, está proscrita en este tipo de manejo. Si yo tengo una lesión de columna cervical y hago una hiperextensión, la catástrofe, cuadriplegia. Hay que evitar eso. ¿Sí? Acá tenemos, sí, una cosa, fíjense, acá están manteniendo la alineación de la columna cervical. Acá estoy levantando los ángulos mandibulares, libero y acá estoy poniendo una mascarilla para ponerle oxígeno. Los pacientes inconscientes, tengo que asegurarle
que tenga la vía aérea, que la columna no caiga, perdón, que la base de la lengua no caiga. Entonces pongo un tubo orofaringeo, que conocemos como tubo de Mayo. ¿Sí? Se pone de esa manera y fíjense, evita que la base de la lengua caiga y obstruya la vía aérea. Entonces, en A, me aseguro que la vía aérea está permeable. ¿Sí? Puedo intubar al paciente también, si es que tengo dudas, ¿no? Como ya vamos a ver ahorita en B. En B voy a evaluar la respiración y ventilación. Todo paciente con trauma recibe oxígeno de 10 a 12 litros por minuto. Si es que no le he hecho la intubación en A, puedo hacerle la intubación orotraqueal. Oiga, que yo no sé intubar. Bueno, si no sabe intubar o no tengo equipo, no tienes equipo. La alternativa, ¿cuál es? La cricotiroidotomía. ¿Sí? Esta es una intubación. ¿Sí? Esta es la cricotiroidotomía por punción. Recuerden ustedes que la famosa manzanita de Adán en los hombres, ¿qué cosa es? El cartílago tiroides. Y que la base de ese cartílago, ¿cuál es? Es la tráquea, es el primer anillo. El primer anillo se llama cricoides. Entre el cricoides y el cartílago tiroides hay una pequeña apertura. Ahí hay una membrana. Encima de esa membrana hay un poquito de grasa, casi nada, y está la piel. ¿Sí? Practiquen ahora en la noche eso. ¿Ah? Ahí se puede hacer previa, si es que está consciente, una anestesia local, infiltración de anestésico local, una incisión y se pone una cánula, ¿no? Acá como se ha hecho acá, fíjense dónde está, se toca, se abre acá, se divulsiona y se pone una cánula que va hacia la tráquea. Y ese paciente se va a morir de cualquier cosa menos de obstrucción de la vía aérea, ya sea por una cricotiroidotomía o por una vía aérea definitiva. ¿Qué es una vía aérea definitiva? Es colocar un tubo orotraqueal o una cricotiroidotomía en la tráquea para permitir que pase el oxígeno hacia los pulmones. En B, tengo que evaluar mi inspección, palpación, percusión y auscultación, ¿no? Y puedo hacer el diagnóstico de neumotórax. Fíjense lo que pasa con los neumotórax son de dos tipos, simples y atención. ¿Cuáles son los simples? Cuando en todo neumotórax se rompe un bronquiolo y el aire pasa del bronquiolo hacia la cavidad pleural. Pero algunas veces es bidireccional, del bronquiolo a la cavidad pleural y de la cavidad pleural al bronquiolo. Permite, ese no mata. Pero hay otro que es atención, que es unidireccional, va del bronquiolo a la cavidad pleural. Y entonces el aire se va acumulando en la cavidad pleural. Como no puede crecer hacia afuera porque tiene la parrilla costal, crece hacia la línea media, comprime el parénquima pulmonar, ya va a llegar oxígeno la mitad de lo que llega, ¿sí? Pero no solamente eso, empuja el mediastino. Y fíjense, acá se ve cómo la vena cava inferior es rechazada hacia el lado, prácticamente casi le ocluye. Llega muy poca sangre al corazón y lo mismo pasa no se ve acá, con la vena cava superior. Entonces el paciente entra en hipotensión, ¿cierto? Y el diagnóstico es clínico, estrictamente clínico. Y ATLS te dice, cuando tú tengas este caso diagnosticado clínicamente, no necesitas una placa que va a demorar. Segundo espacio intercostal, línea medio clavicular, pones un catéter 14 o 16 y el aire va a salir, ¿de acuerdo? Y conviertes un neumotórax a tensión en un neumotórax simple, que ya le va a permitir poder vivir a ese paciente.
y te permite a ti hacer el diagnóstico definitivo. ¿Cuál es el diagnóstico definitivo? Un drenaje torácico o una toracotomía. ¿Qué te dice ATLS? Quinto espacio intercostal por delante de la línea axilar media, haces una incisión, anestesia si es que está consciente, haces una incisión, divulsionas, llegas a la pleura, perforas la pleura, pasas un dedo para asegurarte que estás en cavidad pleural y pones un catéter 36 o 40, que va a una trampa de agua, que permite la salida de aire y no el ingreso de aire. ¿De acuerdo? Ese es el tratamiento definitivo. ¿Sí? ¿Qué otra entidad tenemos que conocer en B? O pensar en B que puede estar pasando. El hemotórax masivo. Cuando sangra, hay una lesión que produce a nivel de tórax sangrado y se acumula en la cavidad pleural, va a comprimir el parénquima y va a producir una hipovolemia. Si yo hago una punción y obtengo más de 1500 de sangre, esa es indicación quirúrgica. Hay que operar a ese paciente. Eso es B. Fíjense cómo se entrecruza la revisión con la reanimación. En C, ¿qué cosa hago? Tengo que evaluar el estado vascular del paciente. Ya tengo todos los signos vitales que ya en mi equipo yo ya preparé a una enfermera para que me diga cuáles son los signos vitales. Pero la enfermera ya sabe que sea lo que tenga, ella le va a poner 2 catéteres, 2 vías periféricas venosas, catéter grueso y corto, 14 o 16. ¿De acuerdo? ¿Qué le voy a poner? Soluciones cristaloides. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides? Cloruro de sodio al 9 por 1000 o 0,9%. ¿Sí? Los americanos prefieren usar lactato Ringer. Los latinos preferimos usar cloruro de sodio. ¿Sí? La enfermera, antes de poner el catéter, ya le está tomando una muestra de sangre para grupo sanguíneo, si es mujer en edad fértil para descartar embarazo, para prueba de sangre, grupo sanguíneo y pruebas de sangre, si que fuera necesario. ¿De acuerdo? Otra patología que tenemos que pensar es el taponamiento cardíaco. Fíjense, el corazón está, como ustedes saben, rodeado, envuelto en una capa que toma el nombre de pericardio. El pericardio tiene un espacio virtual. Por un traumatismo puede producirse un sangrado y ese espacio se hace realidad y se llena de sangre. Y no tiene que ser mucha sangre, basta que haya 50 centímetros de sangre para que esa sangre, como no puede expandirse hacia afuera, comprime hacia adentro. ¿Qué comprime? Las cavidades cardíacas. Y el corazón pierde esa capacidad de distenderse y recibir la sangre. Entonces tiene menos capacidad de recibir sangre y menos capacidad de expulsar sangre, hipovolemia. Cuadro de derrame pericárdico, yo lo prefiero llamar taponamiento cardíaco por sangre, por trauma. ¿De acuerdo? Estos son los signos del taponamiento cardíaco, los criterios de la famosa triada de Beck: ingurgitación yugular, ruidos cardíacos alejados a la ocultación e hipotensión arterial. El tratamiento salvador es una pericardiocentesis, una aguja 14 o 16 larga entre el ángulo del apéndice sifoides y la parrilla costal. Entro yo, no lo tengo acá, pensé que tenía, y voy aspirando hasta que este está monitorizado con electrocardiograma y aspiro sangre. Esto le salva la vida, por lo menos le da un chance para que pueda ser manejado adecuadamente. ¿De acuerdo? Acá tienen un taponamiento cardíaco. La ecografía en C nos puede ayudar para qué. El famoso FAS, le llaman ECOFAS. Los americanos le llaman FAS, Focus Abdominal Sonographic on Trauma. Acá le hemos bautizado como ECOFAS. El ECOFAS, ¿qué te va a determinar? Va a buscar si hay líquido
en 4 ventanas. La primera ventana a nivel subcostal derecho, buscamos el espacio de Morrison, el espacio hepatorrenal, que es el más posterior. Si hay sangre, ahí se va a acumular. Esa es la primera ventana. La segunda ventana es en epigastrio para ver saco pericárdico, saber si hay taponamiento cardíaco. La tercera ventana es a nivel subcostal izquierdo, buscar la celda esplénica. También es bien posterior. Si hay sangre, se va a acumular ahí. Y la cuarta ventana es a nivel suprapúbico. Vamos a buscar el fondo de saco de Douglas. También que por declive, si es que hay sangrado, se acumula a ese nivel. Entonces, resumiendo, en la eco, en el FAS, ¿qué buscamos? Si hay sangre. Asumimos que el líquido que tiene es sangre. ¿De acuerdo? Si hay sangre, indicación quirúrgica. La revisión primaria y la reanimación tienen sus anexos, ¿no? Los signos vitales, que ya los hemos mencionado, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, ¿sí? Hacemos un análisis de gases arteriales, la oximetría, que ahora a raíz de la pandemia todo el mundo tiene su pulsoxímetro, ¿no? Para ver la saturación de oxígeno. Ponemos un monitoreo electrocardiográfico. El ideal es que todo paciente tenga un catéter gástrico y vesical. Podemos pedir las radiografías, que aquí hemos dicho, son pulmones o tórax y pelvis. Y si consideramos necesario, podemos utilizar el lavado peritoneal diagnóstico, que casi ya no se usa porque ha sido reemplazado por la ecografía o el FAS que mencionamos. Este es un lavado peritoneal diagnóstico. Fíjense, se hace una pequeña incisión debajo del ombligo, se ingresa con un catéter y si aspira sangre, eso es sinónimo de indicación quirúrgica. Si no aspiro sangre, paso líquidos, 10 por kilo, 10 centímetros por kilo, y luego aspiro, dejo que por gravedad caiga y veo si hay sangre o no. Si es que es cristalino, lo mando al laboratorio para que me cuente si hay hematías o no. Estas son las radiografías que decía, tórax y pelvis. Y unas palabras sobre la sonda nasogástrica y la sonda vesical. Empecemos con la sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica nos ayuda a descomprimir el estómago, ver la calidad de la secreción gástrica, ¿sí? Pero tiene una contraindicación. ¿Cuál es? Cuando hay epístasis, cuando hay lesión del macizo facial, porque si hay lesión, trauma del macizo facial, puede ser de que la lámina cribosa del etmoide que separa la cavidad craneal de la parte anterior de la cabeza esté fracturado y cuando yo pongo una sonda, la sonda en vez de ir a la orofaringe termina en la cavidad craneal. Catástrofe, ¿no? Catástrofe, ¿no? ¿Qué hacer en esos casos? Colocar una sonda orogástrica por la boca que llegue al estómago. La sonda vesical, ¿por qué es importante la sonda vesical? Acá ven, fíjense este traumatismo, tiene una estaca que ha atravesado todo esto con epístasis, ni modo. Acá le ponemos una orogástrica, una sonda orogástrica. ¿Para qué nos sirve una sonda vesical? Nos sirve primero para medir la diuresis. Recuerden ustedes que una manera de medir la perfusión de órganos es a través de la producción de orina. Recuerden ustedes que cada vez que un paciente tiene una hipovolemia, el organismo primero aumenta la frecuencia cardíaca, etcétera, etcétera, ¿no? Para tratar de compensar el gasto. Y la otra medida que toma es, le cierra
el caño, entre comillas, la perfusión sanguínea se la cierra a casi todos los órganos, lo mantiene al mínimo, salvo 3 órganos: cerebro, corazón y riñón. Recuérdese que la producción de orina es directamente proporcional a la perfusión. A mayor sangre que reciba el riñón, mayor producción de orina. ¿De acuerdo? Y entonces nosotros tenemos que saber cuál es la producción de orina normal, ¿no? Lo mínimo en adultos, 0,5 por kilo por hora. 0,5 por kilo por hora. En niños, 1 por kilo por hora, y en lactantes, 2 por kilo por hora. ¿Sí? Entonces, si una persona de 80 kilos tiene una diuresis en la primera hora, tiene una diuresis, 80 kilos, tiene una diuresis de 25 cc o mililitros de orina, quiere decir que ese riñón está haciendo hipoperfusión. Entonces necesitamos ponerle más líquido al paciente. Para eso nos sirve la sonda vesical. ¿De acuerdo? Pero la sonda vesical tiene una serie de contraindicaciones. Si yo encuentro sangre en el meato uretral y acá hubiera sangre, no voy a poner la sonda. Si hay hematoma escrotal o hematoma perineal, no voy a poner la sonda. En varones le hago el tacto rectal y la próstata está elevada o no la logro palpar, sospecha de lesión de uretra posterior, no le voy a poner la sonda. Porque si yo le pongo la sonda puede pasar esto. Fíjense, tiene un hematoma perineal, le pone la sonda, ¿y dónde aparece la sonda? Acá. Tiene rota la uretra posterior probablemente y ha hecho una falsa vía, catástrofe. ¿Qué hacer en estos casos? Llamar al urólogo. Si tiene una de estas condiciones que hemos mencionado, llame usted al urólogo o haga una talla vesical con una sonda en la vejiga a nivel suprapúbico. ¿Sí? Entonces, ya hemos hecho nuestra revisión primaria con nuestra reanimación y vamos a la revisión secundaria, que ya estamos atrasados. En la revisión secundaria se inicia luego de finalizar la revisión secundaria y de empezar la reanimación, ¿de acuerdo? Va a hacer una evaluación de cabeza a pies, se va a hacer un examen neurológico, entre comillas, completo, se pueden pedir radiografías especiales o procedimientos determinados. Y entonces empiezo con la cabeza, examino la cabeza, veo si hay depresiones, si hay soluciones de continuidad, si hay heridas, si hay sangrado. Paso a la cara. En la cara, en esta paciente que vemos equimosis periorbital, signo del mapache. ¿Sí? ¿Qué vemos acá? Una equimosis retroauricular, signo de Butler. Tanto el signo del mapache como el signo de Butler, sospecha de fractura de base de cráneo. Fractura de base de cráneo. Acá tenemos el mapache, tenemos una gran equimosis en toda la región mandibular de ambos lados. ¿Sí? Paso a cuello, veo cómo está el cuello, si hay lesiones externas, si hay crépitos. Paso a tórax y vuelvo a examinar inspección, palpación, percusión y ocultación. Examino corazón, no se olviden del corazón. Luego paso al abdomen. En este caso vemos un trauma penetrante en hipocondrio izquierdo. Palpación, percusión, veo si hay dolor, si hay distensión, si hay reacción peritoneal, etc. ¿Sí? No se olviden, acá un caso de una lesión tóraco-abdominal por cinturón de seguridad del auto. Paso a la pelvis, no se olviden la pelvis, que voy a mencionarla. Después de la pelvis paso a extremidades o sistema músculo-esquelético. Veo si hay deformaciones, si hay equimosis, hematomas o fracturas, como en este caso, una fractura expuesta de tobillo derecho. La pelvis, recuerde usted que la pelvis es un anillo óseo, rígido, que cuando sufre un traumatismo
uno puede ver la lesión en la parte anterior, pero como es un anillo, tiene repercusión en la parte posterior también. Entonces, ¿cuál es el problema de la pelvis? Que la pelvis puede sangrar una barbaridad, puede sangrarte 1,5 litros tranquilamente y mata al paciente. Y mata al paciente. ¿Sí? Fíjense, buscamos temperaturas, eh, en este caso, ven acá en el lado derecho, está mucho más pálido que en el lado izquierdo. Había una lesión acá, creo que es, acá había una lesión, una fractura de fémur con lesión de la arteria. Atención, cuando hay traumatismo múltiple, busque usted los pulsos, busque usted si hay dolor en las extremidades. ¿Por qué? Porque la contusión puede producir edema de los tejidos musculares. Y el músculo está rodeado ¿por qué? Por la aponeurosis. La aponeurosis evita que se edematice mucho. Y entonces, ¿hacia dónde va esa presión? Hacia la parte interna. Y por ahí pasan los vasos sanguíneos y produce lo que se llama síndrome compartamental. Síndrome compartamental, que es una indicación quirúrgica, uno entra, hace incisiones longitudinales en la piel, pero sobre todo en la aponeurosis para liberar la tensión de ese músculo que está edematizado. Cuando yo tengo sospecha de lesión de extremidades, fracturas, tengo que hacer la inmovilización de estos pacientes. La inmovilización de estos pacientes. ¿De acuerdo? Así como la revisión primaria tenía sus anexos, la revisión secundaria también tiene sus anexos. Ya dijimos la columna cervical, que en la práctica se va a pedir todo junto. Tomografía computada, puede ser de cráneo si sufriera un traumatismo encefalocraniano. Algunos estudios radiológicos contrastados, puedo pedir una urografía, una arteriografía, radiografía de extremidades u otro tipo de estudios. Para terminar, ¿por qué es importante la columna cervical? Fíjense, la columna cervical, la radiografía de columna cervical que pedimos es una radiografía lateral. No nos interesa la anteroposterior, salvo que haya presencia de un cuerpo extraño. Después no nos interesa. ¿Sí? Pero esta radiografía tiene que reunir unas condiciones mínimas. ¿Cuáles son? Que se vean las 7 vértebras cervicales. Uno ve acá en la imagen de la izquierda que aparentemente las hipófisis espinosas están alineadas, el alineamiento posterior y anterior se da, los cuerpos vertebrales, pero no se ve la séptima cervical. Entonces tenemos que decirle al tecnólogo, al radiólogo, necesito ver toda la columna cervical. Entonces ellos aplican bajan el hombro, la posición del nadador, qué sé yo, y fíjense, el mismo paciente en esta radiografía de la derecha que vemos, una fractura de cuerpo vertebral. He ahí la importancia de esta radiografía. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, paciente llega lesionado, se le aplica la revisión secundaria y la reanimación, luego la revisión secundaria. Si yo detecto una lesión en A, intubo al paciente, soluciono, ese paciente se va a morir de todo menos de obstrucción. Y yo en vez de diagnostico un neumotórax, atención, le hago un drenaje pleural, no se va a morir de eso, ¿de acuerdo? Le hago la revisión secundaria y si estoy en una posta, lo transferiré a un hospital que pueda tener la capacidad de resolver todos los problemas del paciente, previa optimización del paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta aquí la clase. No sé si hubiera alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Nos hemos quedado solos o no? Ah, no, hay 61, caramba. Qué agradable sorpresa. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿Nada? No entendieron nada entonces. A ver, déjenme ver si está el video este que quería mostrarles. ¿Tienen tiempo para 10 minutos más? A ver, espérense.
¿Estoy compartiendo? Sí, doctor. ¿Ah? Sí, sí se ve. No escucho, no escucho. Sí se ve el video, doctor. ¿Se ve el video? Ya, espérate, lo quiero agrandar y no puedo. Sí, doctor Bauer, parece que está bastante enfermo. ¿Se Él es escucha el una audio? víctima de 18 años que sufrió un accidente de tránsito. No tenía el cinturón de seguridad puesto y parece estar levemente inestable. Su frecuencia cardíaca es de 120. Su presión arterial es de 90/40. Él tiene una fractura expuesta evidente de fémur izquierdo. Le colocaron una férula de tracción, está sobre una tabla espinal y lleva un collar cervical. Se le ha administrado algo de oxígeno. Su saturación de oxígeno varía entre 88 y 93% y su Glasgow es bastante bajo. Ya. ¿Se escucha el video? ¿Se escucha bien el volumen? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Fíjense, normalmente esa información que está dando la enfermera se la han proporcionado a ella. Normalmente, en la práctica, ¿quién te da esa información? El paramédico que lo trae, generalmente un bombero. ¿De acuerdo? Entonces, presidenta, respuesta. Están dando oxígeno. Están dando oxígeno. Es una vía. Una vía, creo que es número 18 en el antepental derecho. Parece que este individuo está bastante lesionado. Vamos a tener que manejar múltiples lesiones. Parece que tiene un problema en la vía aérea y parece que está en shock. Así que hay un par de cosas que tenemos que hacer rápidamente con él. Debemos tener listo el equipo de vías aéreas. Parece que vamos a tener que intubar. Tenemos todo lo que necesitamos. Tengo todo listo. Muy bien. Sí, parece que el paciente tiene una sola vía. Entonces, cuando llegue, quiero que es una segunda vía endovenosa al otro lado. Si es que no tiene una vía instalada. Al mismo tiempo, tomaremos una muestra de sangre por esa vía. También se puede llamar al laboratorio y a radiología antes de que llegue para asegurarnos de que puedan ayudar. Tracy, cuando llegue, valoraré su vía aérea. Mientras hago eso, puedes conectar al monitor con intenciómetro y me avisas inmediatamente cuáles son sus signos vitales para tomarlos como puntos de referencia para empezar de ver. Otra cosa más, parece que este individuo está sangrando bastante por lo que hizo, así que debemos notificar al banco de sangre y debemos prepararnos para iniciar el protocolo de transfusión sanguínea masiva, por si necesitamos utilizarlo. También parece que este individuo está demasiado enfermo para que se quede aquí. Así que una vez que averiguemos lo que tienen, llamamos al centro de trauma para conversar con ellos y trasladar. ¿Alguna pregunta? No. Ok, vamos. Este escáner tiene Ya, esto es el ideal, ¿no es cierto? Pero en la práctica esto es casi una quimera, ¿de acuerdo? Pero sí, eso no quiere decir que no tengamos entrenado a nuestra gente. Ya la enfermera sabe qué hacer apenas llegue el paciente, ¿sí? Si tú lo puedes recalcar, si sabes que te va a llegar, enhorabuena. 18 años, él era el conductor, estaba sin el cinturón de seguridad y colisionó su vehículo contra un árbol. Cuando lo retiraron del vehículo tenía un Glasgow aproximadamente de 8, tiene una lesión en la cabeza aquí y tiene una fractura de fémur expuesta con sangrado mínimo. Corrección de unidad. Sí, Extracción prolongada. 10 minutos. No llevaba cinturón. No lo llevaba puesto. Y dices que tiene una lesión. Lesión de cráneo evidente. Fractura de fémur evidente. Fractura de fémur expuesta con un poco de sangrado. Ya, como ven, extricación significa sacar al paciente, en este caso del auto. Cuando te dicen demoró 10 minutos, debe haber sido bien aparatoso ese accidente que ha tenido que movilizar de repente hasta sierras eléctricas, ¿no? Y el paramédico da la información que él conoce, ya te dice que tiene una fractura de fémur, ¿no es cierto? A ver, digamos. Su presión arterial es 90/40, su frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, frecuencia respiratoria es aproximadamente 12 respiraciones por minuto y no responde al estilo. ¿Alguna otra cosa? No, que yo sepa. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, empecemos. Parece que este muchacho tiene múltiples lesiones, así que hagamos esto de manera sistemática. Iniciamos con los ABCs. Así que Tracy, mientras yo evalúo la vía aérea, yo quiero que con unos electrodos, miras la presión y Betsy, por favor, ven por este lado y ayúdame con la vía aérea. Está respirando aproximadamente 20 veces por minuto. Señor, ¿cuál es su nombre? Facial obvio. No está respirando apropiadamente. La saturación de oxígeno es de 82%. La saturación de oxígeno es de 82%. Vamos a necesitar intubarlo. Así que lo que me gustaría que hicieras, Betsy, es que mantengas la columna cervical inmovilizada. Le voy a quitar el collar cervical. Acá, ¿por qué lo va a intubar al paciente? Primero, que tiene una saturación baja y segundo, está inconsciente. Una de las razones de una vía aérea definitiva, que es una intubación, es cuando el paciente está en coma. Yo asumo que si no me responde,
que solamente responde a estímulo doloroso, ese paciente está en coma. Y eso es indicación de intubación, una vía aérea definitiva. Voy a instalar una vía aérea oral aquí para ver si mejora. Muy bien, coloquemos esta vía aérea. Vamos a proceder a ventilarlo con una bolsa. Directamente parece que vamos a tener que intubar. Tenemos nuestro equipo de intubación listo. Todo está detrás suyo, listo para iniciar. Muy bien. Lo puedo iniciar mientras agarro eso. Lo tengo. Voy a retirar un segundo. Aspiración. Aspiración. Está aspirando la vía, la boca para sacar las secreciones y poder intubar adecuadamente. Video, por favor. Sí. Sí, excelente. Gracias. Buen cambio de color. Buen cambio de color. Para proteger su cuerpo. Muy bien, déjame consultar sus pulmones. Y tiene un poco de sangrado ahí. Hay un poco de presión. Tenemos campos pulmonares, tiene un bombillo vesicular. El izquierdo se encuentra un poco disminuido en relación a la derecha. Tiene un izquierdo. Así que veamos lo que tenemos. Su vía aérea está permeando, lo tenemos observado. Su saturación de oxígeno ahora ha subido un 96%. Están nuestros signos vitales. Parece que su frecuencia cardíaca está en 115 y su presión arterial está en 90/44. Muy bien, parece que se encuentra en un poco de shock. Su vía aérea y la respiración ya están solucionadas. Tengo ¿Está una sangrando en sola algún vía. lugar? Entonces sigue sangrando aquí en la pierna. ¿Alguien me puede ayudar? Oye, Julio, ¿me puedes Por ayudar? favor, ¿le una segunda vía? Sí, coloquemos otra vía. Le pasamos solución salina y unos cuantos suelos. Un algo de presión aquí, por favor. Por supuesto, usted siga ventilando. Tracy, si puede, si dice una segunda vía aquí. Creo que este individuo va a requerir algo de sangre, así que llamamos al banco de sangre y iniciamos el protocolo de transfusión masiva. Ok. Muy bien, así que ya tenemos el sangrado controlado. Déjame sentir su pulso aquí abajo. Parece que esta pélula de tracción está funcionando. Tiene un buen pulso aquí, con un poco de sangrado ahí. Parece tener una fractura expuesta del cráneo. No veo sangrado evidente en su tórax. Su abdomen está blanco. Su pelvis no está estable. Creo que tiene una fractura de pelvis, así que puede tener un sangrado significativo de ahí. Este hombre definitivamente va a necesitar sangre. Así que asegurémonos de conseguir productos para él. Mientras tanto, debemos desvestir al paciente. ¿Se controla el sangrado ahí? ¿Dónde esté? Muy bien, podemos terminar exponiendo. Aquí tiene el resto de su ropa y una vez que lo tengamos expuesto, nos aseguramos de conseguir trazadas para poder volver a cubrirlo, para evitar que quede. Vamos a hacer una evaluación de discapacidad. Muy bien, señor. ¿Puede abrir los ojos? Abre sus ojos entre el estímulo doloroso. Eso es un 2. No presenta respuesta verbal, eso es un 1. Déjame ver si responde al estímulo doloroso. ¿Parece el dolor? Parece que tiene una lesión transespálica significativa. Vamos a tener que llevarlo a un cirujano. Mientras tanto, mantengamos los niños oxigenados. ¿Cómo está su presión arterial actualmente? Veamos, se ha subido a 105. Bien, como ven ustedes, se ha hecho primero A, intubó al paciente. El B casi lo ha hecho casi simultáneo entre A y B, ¿no? Luego ha pasado a C, pasó líquidos, evaluó corazón, evaluó abdomen y evaluó pelvis. Sospecha que hay una lesión en pelvis y había una hemorragia que la controló solamente con compresión, ¿sí? Después ha buscado neurológico, ¿no? Le ha tomado la escala de coma de Glasgow, que fue de 7. Cuando están intubados, la respuesta verbal se considera un punto, ¿de acuerdo? Y está previniendo la hipotermia, está cubriendo al paciente para evitar pérdida de calor. Sigamos. Ha bajado 100. Yo creo que vamos a tener que envolver la pelvis con una sábana. Bueno, ¿me puedes pasar una sábana de ahí? Entonces, si volvemos a revolver la pelvis, necesitamos cortar el bloque. Así que lo tenemos aquí. ¿Está un ventilador? En un instante. Muy bien. Esto hace tu cuenta. Usted hace la cuenta regresiva para nosotros de contar 3. 1, 2 y 3. Muy bien. Déjame retirar. A ver, ¿cuál es la importancia en este paso? Ver la parte posterior
le van a quitar la tabla larga de inmovilización, pero fíjese, lo están moviendo en bloque. ¿Para qué? Para evitar alguna lesión a nivel de la columna vertebral en toda su extensión. ¿De acuerdo? Ya habíamos comentado de que había una sospecha de fractura de pelvis. Encontró dolor probablemente y a la hora de tocar cierta inestabilidad. Entonces tiene que estabilizarlo. ¿Cómo se estabiliza eso? Los traumatólogos ponen unos clavos externos, o sea, lo ponen en los huesos y lo estabilizan con unos fierros, entre comillas, ¿no? Para que no se movilice esa. Pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer una compresión externa, como si fuera un gran pañal con una gran sábana que sospecho lo que van a hacer ahora. Que no haya desnivel. Estamos en tacto metal. Yo necesito un poco de gel para eso. Es un buen tono rectal mientras tengo ahí de costado con unas placas de radiografía para obtener una radiografía de tórax y pelvis. Ahora lo volvemos a apretar a tu cuenta, Patricia. Listo. 1, 2 y 3. ¿Podemos llamar al técnico de rayos X, por favor? Una radiografía de tórax y pelvis. Revisemos lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos evaluado los ABCs, tenemos controlada su vía aérea, tiene buenos libros respiratorios, levemente disminuidos en el campo pulmonar izquierdo. Sabemos que tiene una fractura de pelvis y un poco de sangrado, tiene una fractura expuesta de fémur, la cual hemos reducido. Tiene los pulsos, también tiene algo de sangrado del calunudo, tiene una lesión craneoencefálica obvia. Este individuo claramente debe ser trasladado a un centro de trauma. Quisiera que coloquemos una sonda orogástrica, quiero que coloques una sonda vesical en un momento. ¿Qué son sus signos vitales en este momento? Actualmente su saturación de oxígeno es 96%. Su presión sanguínea es 110/64 y frecuencia cardíaca 97. Le hemos dado, 500 ml de solución salina y 2 unidades de paquetes globulares. entonces parece ser que hemos estabilizado un poco. Ya sábana fijando su pelvis aquí. Vamos a alistarle para su traslado al centro de trabajo. Yo necesito hablar con ellos, arreglar el traslado. Realizaremos una evaluación secundaria detallada. Vamos a hacer una evaluación desde la cabeza hasta los pies. Dedos, cintura, delgado del piso. También ven si puedes asegurarte que el servicio de radiología haga copias de todas nuestras radiografías para poder enviarlas. Tracy, parece que ya llegaron nuestras radiografías. Parece que tenemos una de tórax, unas fracturas costales aquí en el lado izquierdo, con imágenes opacas. Probablemente tenga una contusión pulmonar. En su imagen de pelvis se evidencia una fractura. Eso confirma lo que creíamos de su pérdida de sangre. Vamos a obtener copias de estas radiografías para enviarlas al próximo hospital con él, ¿ok? Doctor Wilson, hola, es el doctor Mark Boyer de Google, Washington. Tengo un paciente que necesito trasladar a usted. Es un joven de 18 años, es masculino, y estuvo involucrado en un accidente de tránsito de alta velocidad. Salió del camino colisionado con un árbol, con daño significativo en la porción frontal del auto. Estaba sin cinturón de seguridad, aparentemente estaba sin respuesta en la escena del accidente. Vamos, tiene disminución del desvío vesicular en el lado izquierdo, las fracturas costales del mismo lado, y también tiene lo que parece ser una contusión pulmonar. También tiene sangrado de una lesión de cuero cabelludo, tiene una fractura expuesta de fémur izquierdo, la hemos inmovilizado, también tiene una fractura de pelvis. La tenemos fijada con una sábana. Se le ha administrado 2 litros de suero y 2 unidades de sangre. Su presión arterial en este momento es de 110/50. Su frecuencia cardíaca es de 110 y le tenemos intubado con oxígeno al 100%, con una saturación de 98. Ya, este es el ideal. El Colegio Americano recomienda que haya una comunicación de médico a médico. En nuestro medio casi es una utopía, ¿no? Pero para compensar esto, hacer un buen informe, ¿no? Un informe detallado de todo lo que se ha hecho, porque a veces recibimos pacientes muy graves y con una referencia
de una historia de 3 líneas que no dicen nada. Entonces hay que ser cuidadosos para hacer un buen informe para poder que el que recibe tenga la seguridad de que se ha hecho un manejo adecuado. Sí, recuerdo que en el 67 hasta hablando de política aérea, así que y claro, voy a enviar algunos proyectos números y las radiografías también. Con la llegada del helicóptero, organizaremos radiografías de su tiempo y todo lo demás, pero no atrasemos el traslado. Gracias, muchas gracias. Muy bien, no sé si habría alguna pregunta, si esto los orienta más o los desorienta de repente, no sé. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Nada? ¿Cerramos el bullying entonces? Bueno, no sé si alegrarme o ponerme triste. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? De repente estoy solo yo, carijo. ¿Ah? Claro, doctor, gracias. Bueno, muy bien. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver este curso ATLS, hay un curso para estudiantes que se llama TEAM, T-E-A-M. Es Trauma Evaluation Assessment Multiple, algo así creo que es. Es un curso de ATLS, pero para nivel de estudiantes que se hace durante un día. Sí. Es cuestión que la facultad pida hacer este curso y lo podemos hacer. Muy bien, eso es todo. Gracias, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.